la predicación del día de hoy, hermanos. Y hoy, hermanos, vamos a ver uno de los pasajes más tristes que encontramos en la Biblia. Esto lo encontramos en Mateo 7:21. Así que si me acompañas a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, vamos a leer el día de hoy. Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son palabras tristes, hermanos. Son palabras duras. Son palabras aterradoras. ¿Sabes por qué, hermano? Porque aquí el Señor Jesucristo está hablando de personas que creen que son cristianos, pero la realidad, hermanos, es que no lo son. No lo son. Ellos piensan que son cristianos, pero no son cristianos. Estas son personas que creen que son parte del reino de Dios, pero la realidad es que siguen siendo parte del reino de Satanás. Esa es la realidad, hermanos. Vamos a analizar estos versículos con la intención, hermanos, de saber si realmente nosotros somos cristianos verdaderos o no lo somos. Ese es el propósito de este estudio, hermanos, de esta predicación. Saber si realmente somos cristianos o no lo somos. Pero recordando un poco el contexto, hermanos, para poder entender lo que estamos leyendo, hermanos. Ahí en Mateo 7, versículo 13, más atrás, en el versículo 13, el Señor Jesucristo empieza su conclusión del Sermón del Monte, ¿no es cierto? Desde el 13 hasta acabar el capítulo 7 hasta el 29, el Señor da su conclusión, ¿ok? Y Él comienza en el versículo 13 diciendo: entrad por la puerta estrecha. Aquí vemos un orden, hermanos, de entrar por la puerta estrecha. Porque esa puerta estrecha, esa puerta pequeña, te va a llevar ¿a dónde? Al cielo. En contraste a esta puerta está la puerta y el camino ancho, ¿no es cierto? Que ahí dice, versículo 13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición. Ahora, hay hombres que promueven esta puerta. Hay hombres que promueven este camino ancho que te lleva a la perdición. Esos hombres son los falsos profetas. ¿Recuerdan que estudiamos a los falsos profetas? Versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿cómo? Con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos hombres te dicen que puedes entrar al reino de Dios, que tú puedes entrar al cielo, pero sin la necesidad de entrar por esa puerta pequeña, sin la necesidad de entrar por ese camino pequeño. Estos hombres te dicen que tú te puedes evitar todas las dificultades del camino pequeño. Porque realmente, hermanos, el versículo 13 y versículo 14 habla de dificultades para entrar al reino del cielo. No es fácil entrar al reino de Dios. Es muy difícil entrar al reino de los cielos. Porque esta puerta, hermanos, es muy pequeña. Este camino es muy pequeño, hermanos. A tal punto que tú tienes que entrar sin nada. Por así decirlo, desnudo espiritualmente, hermanos. Es tan pequeña esta puerta, hermano, que tú tienes que dejar atrás tus maletas de tu orgullo, que tú tienes que dejar atrás tus posesiones que tanto amas. Tus malas amistades las tienes que dejar atrás. Tú tienes que venir a Dios, hermanos, escucha, en una bancarrota espiritual, caminando por las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Por ahí empezamos todos nosotros. Por aquí entramos por la puerta.
Comenzando en Mateo 5, versículo 3, por las bienaventuranzas, reconociendo que estás en una bancarrota espiritual. Por eso, hermanos, es difícil. Por eso, hermanos, es doloroso. De hecho, hermanos, hablando en términos humanos, es imposible, desde el punto de vista humano, es imposible entrar por esta puerta pequeña. ¿A quién necesitamos? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Porque si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, hermano, tú vas a reconocer que no tienes nada que ofrecerle a Dios más que tu pecado. ¿No es cierto? Y si tú reconoces que no tienes nada que ofrecerle a Dios más tu pecado, entonces eso te va a llevar a llorar por tu pecado. Mateo 5, versículo 4. Y eso te va a llevar a dejar tu pecado, a arrepentirte de tu pecado. Pero hermanos, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no queremos dejar el pecado. Y la lucha está ahí por no querer dejar el pecado. Y por si fuera poco, hermanos, esta dificultad aumenta. Porque dice el versículo 15 que hay de Mateo 7, que hay falsos profetas, ¿no es cierto? Hay personas que apelan a ese pecado que tanto te gusta. Hay personas que te aplauden tu pecado. Hay personas que te dicen, sí, estás bien, vas por buen camino. Y te dicen, tú puedes venir al reino de Dios sin que reconozcas tu pecado, sin que confieses tu pecado, sin que te arrepientas. Otros te dicen más descaradamente, el cielo y el infierno no existen. No te preocupes, no necesitas pasar por esas bienaventuranzas. Tú solamente tienes que reconocer que Dios te ama, que Jesús te ama, sin reconocer tus pecados. Y el falso profeta empiezan a presentarte un falso evangelio, ¿no es cierto? Empiezan a presentarte un evangelio falso que únicamente alimenta tu carne, tus ganas de pecar. ¿Se dan cuenta por qué es difícil entrar al reino de los cielos? Porque está nuestro pecado. Y aparte también hay gente que nos incitan a pecar. Es más, no es difícil, quizás es imposible, hermanos, por nuestras propias fuerzas entrar al reino de los cielos, a menos que Dios en su gracia transforme nuestro corazón. A menos que Dios en su gracia nos lleve a Él. Es la única manera, hermanos, de entrar al reino de los cielos, por medio del Espíritu Santo, por medio de la renovación de nuestro corazón. Pero es difícil, hermanos. Es difícil entrar al reino de los cielos porque está tu carne, está tu pecado, están tus deseos, están tus anhelos de pecar. Y después están los falsos profetas, ¿no es cierto? Que te incitan a pecar aún más, que avivan ese pecado que hay en ti. Y además, hermanos, hay otra tendencia que es igual de horrible, la cual es que nosotros creemos que hemos entrado a la puerta estrecha, a la puerta pequeña que te lleva al cielo, pero la realidad es que estamos en la puerta ancha. La realidad es que estamos siendo pecadores. En otras palabras, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos que vamos por el camino angosto cuando en realidad estamos caminando en el camino espacioso, lleno de nuestro pecado. Realmente, hermanos, puedes pensar que tienes vida eterna, pero la realidad es que tú tienes muerte eterna, porque no has dejado tu pecado. Hermanos, en esta predicación vamos a ver que las misericordias de Dios son tan grandes que Él nos va a invitar a examinar nuestra vida. Así de grande es la misericordia de Dios que hoy te va a advertir y te va a decir, examina tu vida, ve dónde estás parado y asegúrate que realmente estés caminando por el camino pequeño y por la puerta estrecha, pequeña, porque esa te va a llevar a la vida. Dios, hermanos, nos advierte en asegurarnos de no vivir engañándonos a nosotros mismos en términos de salvación. Dios es tan grande que eso nos va a enseñar. De eso va a tratar la predicación del día de hoy. Así que analicemos el versículo 21 de Mateo 7. Vean lo que dice.
Mateo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nota algo, hermanos. Aquí hay personas que le dicen a Jesús, Señor, ¿no es cierto? Pero ellos no van a entrar al reino de los cielos. Ellos no van a entrar al reino de los cielos. Aunque le digan a Jesús, Señor, no van a entrar al reino de los cielos. Pero, ¿qué quiere decir eso de Señor, Señor? ¿Qué quiere decir eso de Señor? Bueno, era un nombre, hermanos, que los judíos usaban para decir Señor en lugar de Yahweh. Entonces, en lugar de decir Yahweh, los judíos decían Señor, para referirse a Dios. ¿Ok? Esta palabra, en esencia, quiere decir que estas personas están diciendo Señor. O sea, están reconociendo a Jesús como Dios. Como un Dios, como el Dios poderoso. Porque, hermanos, estas palabras son verdades bíblicas. Porque Dios es Jesús, ¿no? Jesús es Dios. Estas palabras son verdades bíblicas. Y sabes, tú para ser salvo necesitas entender y creer que Cristo es el Señor, ¿no es cierto? Que es Dios mismo. Y por ende tú te sometes a su señorío. En el momento que tú crees en Él, tú te conviertes en su esclavo por amor, ¿no es cierto? Pero tú necesitas creer que Él es el Señor, que Él es Dios, como lo menciona Romanos 10:9. ¿Recuerdan Romanos 10:9? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tú para ser salvo tienes que reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Tienes que reconocer su sabiduría total, su autoridad total, su soberanía total. Y todo esto va de la mano con la realidad de que Él es Dios, porque Jesús es Dios. Entonces, hermanos, tú tienes que entender y tienes que creer que Él es Dios, que Jesús es Dios para poder ser salvo, ¿no es cierto? Sin embargo, hermanos, escucha, es posible que entiendas, es posible que reconozcas que Jesús es el Señor de manera intelectual, pero a la vez no ser creyente. A la vez no ser creyente. A la vez no ser un hijo de Dios. De acuerdo a lo que dice Mateo 7:21. Porque aquí en Mateo 7:21, hermanos, vemos a personas que le dicen a Jesús Señor, ¿no es cierto? Que le dicen Dios. Y escucha, eso indica, hermanos, cuando nosotros vemos que estas personas le dicen, tú eres Jesús el Señor, tú eres Dios, escucha, eso indica que ellos tienen doctrina sana. Ellos tienen doctrina sana. Tienen doctrina sana, pero esa doctrina sana, escucha, no garantiza que sea un verdadero cristiano. No lo garantiza. De hecho, hermano, los demonios mismos tienen doctrina sana, ¿sabías? Los demonios tienen doctrinas sanas. Los demonios tienen doctrinas ortodoxas. Vayan a Marcos 5:6 para que ustedes lo vean. Marcos 5:6. Marcos capítulo 5, versículo 6. Marcos capítulo 5, versículo 6. En contexto, hermanos, aquí se le aparece un hombre endemoniado al Señor Jesucristo, ¿ok? Y este hombre endemoniado ve a Jesús y vean lo que pasa. Marcos capítulo 5, versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, el endemoniado corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, escucha, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Aquí el demonio está reconociendo que Él es el Dios Altísimo. Lo está poniendo a la misma altura que el Dios Altísimo. Y continúa diciendo el versículo 7, te conjuro por Dios que no me atormentes.
Los demonios tenían buena doctrina. Los demonios tienen sana doctrina. Otro ejemplo, Santiago 2:19. Vean lo que dice Santiago 2:9. Santiago capítulo 2, es el versículo 19. Santiago 2, versículo 19. Vean lo que dice Santiago 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Hermano, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Escucha, también los demonios creen y tiemblan. ¿Se dan cuenta? Los demonios tienen doctrina sana. Los demonios tienen una teología correcta, como también lo tienen las personas que está hablando Mateo 7:21. Porque las personas de las que habla Mateo 7:21 son personas que entienden la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Hermano, si tú le haces un examen a estas personas de Mateo 7:21, si tú le haces un examen de teología, si tú le haces un examen de la palabra de Dios, seguramente, hermanos, estos hombres van a sacar 10, porque ellos saben mucho de teología, porque ellos saben de sana doctrina. Pero nota, Mateo 7:21, regresando a nuestro texto base, Mateo 7:21, vean lo que dice Mateo 7:21. Por esto, hermanos, sabemos que ellos sacarían 10. Vean, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor. Nota, estas personas repiten 2 veces Señor, ¿no es cierto? Señor, Señor. ¿Esto qué muestra, hermanos? Escucha, esto muestra una devoción. Esto muestra una pasión. Esto muestra un celo por Jesús. Estos hombres tenían devoción, tenían pasión, tenían celo. Por eso expresan Señor, Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque mira lo que hacen estos hombres. Versículo 22. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Nota cómo el Señor Jesucristo, hermanos, en 2 versículos repite la realidad de que estas personas les dicen Señor, Señor, ¿no es cierto? Eso apunta, hermanos, a que estos hombres, que todo lo que hacen, como dice el texto, lo hacen en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, en su nombre. Y 3 veces, todo lo que hacemos es en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, 3 veces. ¿Eso qué indica? Eso indica que hay pasión, eso indica que hay devoción. Algunos hermanos dirían, esto indica que hay fuego en ellos, que hay poder. Tú ves a estos hombres externamente y tú dirás, wow, 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 wow. Ese es un gran hermano. Ese es un gran cristiano. Son muy entregados. Siempre están comprometidos con su iglesia local, porque ellos sirven al Señor. Si tú los ves, hermanos, ellos serán así. Tú puedes decir eso de ellos. Entonces, hermanos, vemos que estos hombres son personas con doctrina sana, son personas comprometidas externamente, claro. Sin embargo, dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, escucha, entrará en el reino de los cielos. En otras palabras, no todos serán salvos. No todos se salvarán. No todo el que tiene doctrina sana, no todo el que externamente manifiesta servicio al Señor, no todos son ciudadanos del reino de Dios. Esta es la idea. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Hermano, quiero que entiendas algo porque es importante. Escucha con atención. Conocer, estudiar, entender y enseñar la doctrina sana, eso no es necesariamente una indicación de que tú eres salvo. Eso no es una indicación de que tú eres salvo.
Hay que entender esto, hermanos. Alguien puede decir, yo no soy un hereje. Hasta donde yo veo, cuando estudio la palabra de Dios, no tengo errores doctrinales. Yo tengo una sana doctrina. Muchos pueden decir eso, ¿no es cierto? Muchos pueden decir, híjoles, yo cuando estudio las Escrituras las estudio con mucha pasión, con mucha entrega, y me esfuerzo para que mis palabras sean bíblicas, sean correctas. Me esfuerzo para que en mis palabras yo pueda entender al Dios verdadero. Pero hermanos, eso no es una indicación de que tú eres salvo. Eso no es una indicación de que tú eres salvo. Hermanos, escucha. Aunque tú muestres compromiso al Señor externamente, eso no quiere decir que realmente eres un hijo de Dios. A lo mejor eres un cristiano falso. Dices que eres cristiano, pero de acuerdo a este texto, a lo mejor eres ferviente, pero un cristiano falso. A lo mejor puedes estar involucrado en actividades cristianas, en actividades en la iglesia que demuestran devoción al Señor, pero a lo mejor eres un cristiano falso. Hermanos, todo esto es para que meditemos. Todo esto es para que nos examinemos a nosotros mismos, como se los dije al principio. Las misericordias de Dios son tan grandes que Él quiere que examinemos nuestra vida, en dónde estamos parados, en dónde tú estás parados. Porque vean lo que dice el Señor Jesucristo, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, contraste, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es importante, hermanos, porque el Señor Jesucristo está diciendo que hay personas que le dicen Señor, Señor, ¿no es cierto? O sea, hay personas que tienen sana doctrina, hay personas que tienen una teología buena, hay personas que entienden que realmente Jesús es Dios. Y aparte externamente profesan estar sometidos a su autoridad. Y además repiten 2 veces, Señor, Señor. Eso demuestra su devoción, eso demuestra su pasión. Están involucrados en algún tipo de servicio externo a Dios. Pero al final, ¿qué pasa? Al final del versículo 21, no hacen la voluntad del Padre. No hacen la voluntad del Padre. Solo piensa en esto, hermanos. Aquí estamos viendo a personas que muestran una devoción externa a Cristo, ¿no es cierto? Tienen doctrina sana, muestran algún tipo de servicio a Dios, pero al final están afuera de la voluntad de Dios. Esto parece no tener lógica, ¿no es cierto? Porque tú puedes decir, a ver, ¿cómo que estos no hacen la voluntad del Padre si estos reconocen que Jesús es Dios? Si ellos tienen buena doctrina, si ellos sirven en esa sana doctrina, sirven a su iglesia, sirven a sus hermanos, ¿cómo es posible que ellos no hacen la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible que ellos, hermanos, no se someten a ese señorío de Jesucristo? ¿De qué está hablando Jesús entonces? Dice allí al final del versículo 21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra clave de esto, hermanos, es la palabra hace. Sino el que hace. Estas personas no hacen. No hacen la voluntad de Dios. No hacen lo que Dios quiere que hagan. La misma idea está en el versículo 24. Vean ahí abajo, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26 más abajo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El Señor Jesucristo aquí está diciendo, hermanos, que los que oyen esta palabra
O sea, todo el sermón del monte. Y si lo haces, si lo aplicas en tu vida, entonces eres prudente. Y los que oyen el sermón del monte y no lo hacen, no lo aplican a su vida, entonces son insensatos. Bueno, a esto se está refiriendo el Señor Jesucristo con el versículo 21, cuando Él dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, el que cumple todo el sermón del monte, el que vive todas las bienaventuranzas, el que se esfuerza para que su vida sea transformada a la imagen de Cristo. Él es el que hace la voluntad de mi Padre. Él es el que hace la voluntad del Padre. El que aplica la palabra de Dios en su vida. Estos hombres del versículo 21 no hacen lo que el Padre quiere que hagan. No obedecen la palabra de Dios. No aplican la palabra de Dios. Estos hombres, hermanos, simplemente oyen la palabra, la estudian, la saben, pero no la aplican a su vida. No lo aplican a su vida. En otras palabras, hermanos, esta misma idea la encontramos en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento. Si alguno profesa tener fe en Cristo, pero esa fe no la expresa en obediencia genuina a su palabra, a Dios, entonces esa fe es falsa. Es falsa. Así lo aplica. Vean lo que dice Primera de Juan 2. La primera carta de Juan, capítulo 2. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Primera de Juan 2, versículo 3. Vean lo que dice Primera de Juan 2, versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Detengámonos ahí. Con estas palabras Juan está diciendo, ¿quieres saber si eres cristiano? ¿Tú quieres saber si realmente conoces a Dios? Dice Juan, en esto lo sabrás. ¿Qué es esto? Escucha versículo 3. Si guardamos sus mandamientos. O sea, si le obedeces, si aplicas su palabra en tu vida. ¿Quieres saber si eres cristiano? Bueno, si guardas el mandamiento de Dios, si guardas su palabra, si la aplicas en tu vida, entonces eres cristiano. Porque vean versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Estamos en él porque guardamos su palabra. Y hermanos, aquí Juan no está hablando de sentimientos, no está hablando de conocimiento intelectual, no está hablando de un servicio a Dios, no está hablando de una devoción externa, no está hablando nada de eso. Es lo que está hablando de ¿qué? De obediencia a Dios. Únicamente de eso. Únicamente de obediencia a Dios. Así de simple. Vean lo que dice ahora el Evangelio de Juan 14, 15. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. El Evangelio de Juan 14, 15. Juan 14, versículo 15, escucha lo que dice. Si me amáis, dice el Señor Jesucristo, si me amáis, canta, sirve, emociónate, dime, te amo, te amo, te amo, Señor. Estudia la Biblia, ten buena doctrina. Vean, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos.
Esto es lo principal. Si me amáis, guarda mis mandamientos, obedece, aplica la palabra de Dios en tu vida. ¿Se dan cuenta que Juan está diciendo lo mismo que el Señor Jesucristo? Él está diciendo exactamente lo mismo. Alguien puede decir, oye, pero aquí en 1 de Juan 2, se oye como si tuviera que ser perfecto para asegurarme que yo soy creyente. Se oye como si yo tuviera que vivir una obediencia perfecta al Señor para ser salvo o para no ser salvo. No, hermanos. No estamos hablando de perfección. Dios nunca está hablando de perfección. Vean lo que dice 1 de Juan 1:9. Primer carta de Juan 1:9. Primer carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primer carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Escucha. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escucha algo. Los mismos que confiesan sus pecados y los mismos a quien Dios perdona, los mismos a quien Dios los limpia de toda maldad, son los mismos que guardan sus mandamientos. Son los mismos. ¿Cuál es el punto, hermanos? El punto es que un verdadero cristiano se caracteriza por hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Como estilo de vida. Pero, hermanos, esto no quiere decir que nunca vas a pecar. Claro que vas a pecar. Tú vas a seguir pecando. Tú vas a seguir siendo un pecador. Pero cuando Dios transforma tu interior, lo que más anhelas en tu vida es obediencia a Dios, ¿no es cierto? Vas a tener luchas, sí, vas a tener luchas con tu pecado, cederás al pecado con frecuencia, el pecado te va a ganar. Pero ¿qué pasa? Ese pecado te duele, porque es lo que más odias. Esto te va a llevar a confesar tu pecado. Y tú vas a seguir cultivando obediencia al Señor. Cuando tú pecas, le dices, Señor, perdóname mis pecados, me arrepiento, dejas tus pecados y sigues obedeciendo al Señor en santidad, ¿no es cierto? Porque esto hace un verdadero creyente. Esto hace un verdadero cristiano. Este es alguien que, en palabras del Señor Jesucristo en Mateo 7:21, hace la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Esto es un verdadero cristiano. Por el contrario, hermanos, las personas falsas de Mateo 7:21, ellos no hacen la voluntad de Dios. No lo hacen. Como dato curioso, ahí en Mateo 7:21, hermanos, vean. Mateo 7:21, regresando a nuestro texto, como dato curioso, dice ahí el Señor Jesucristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dice, mi Padre, ¿no es cierto? Esta es la primera vez que el Señor Jesucristo en todo el Sermón del Monte dice, mi Padre. Él siempre usaba la expresión vuestro Padre, vuestro. Pero ahora Él dice, mi Padre. Esto es interesante, porque esto hace entender, hermanos, a que Jesús es Dios mismo, a su deidad, porque Él es Dios. En otras palabras, Él está diciendo, el que no me obedece a mí, el que no hace la voluntad de mi Padre, lo voy a desechar. Así de sencillo, hermanos. Ahora, las personas que no hacen la voluntad del Padre, escucha, no tienen una relación con el Padre. Y por lo tanto, no son hijos de Dios. Piensa en esto. Estos hombres, a pesar de su devoción, a pesar de su entrega, a pesar de su conocimiento correcto de la Biblia, ve lo que dice el versículo 23. Mateo 7, versículo 23. Mateo 7, versículo 23.
y entonces les declararé. O sea, Jesús les va a decir a los mismos que dicen Señor, Señor, a los mismos que en el versículo 22 profetizan, echan fuera demonios, hacen milagros en su nombre, a ellos mismos les va a decir, escucha, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, hermanos. Qué terrible, ¿no es cierto? Estos hombres son hacedores de maldad. Esta palabra de hacedores en griego, hermanos, es un verbo con acción continua. O sea, son personas que continuamente están haciendo la maldad. Si nosotros vemos el contexto, hermanos, del versículo 23, nosotros podemos ver que es posible tener un entendimiento correcto de Dios, ¿no es cierto? Es posible tener una buena teología, es posible tener una sana doctrina, es posible ser ferviente en nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios, es posible, hermanos, mostrar compromiso con la iglesia, es posible estar activo en algún tipo de ministerio, pero también es posible vivir al mismo tiempo continuamente desobedeciendo al Dios. También es posible. Sin hacer la voluntad del Padre, sino haciendo la maldad. Hermanos, si te das cuenta, esto es una hipocresía muy grande, ¿no es cierto? Porque estos hombres vienen a las iglesias con cara de buenos, con cara de ángeles, y son los mejores cristianos. Ellos simplemente tienen una cara externa, pero del otro lado de la cara, ¿qué está? Su maldad, su pecado, sus ganas de pecar contra Dios. ¿No es cierto? Ellos, hermanos, no son cristianos genuinos, porque continuamente están haciendo el mal, están en desobediencia continuamente. Nosotros como cristianos pecamos, sí, pero no nos deleitamos en el pecado, buscamos el arrepentimiento. Nuestro anhelo de vida no es nuestro pecado, nuestro anhelo de vida, ¿qué es? Hacer la voluntad del Padre, obedecer a Dios el Padre. Pero ¿qué pasa con estas personas? Tienen una fachada religiosa porque viven aferrados a su pecado, viven en desobediencia. ¿No es cierto? Y nota algo ahí en el versículo 22. ¿Cómo empieza ahí el versículo 22? ¿Con qué palabra? Muchos. Muchos. Esto es lo mismo que el versículo 13. Vean lo que dice arriba, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, escucha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Estos muchos del versículo 13 son los mismos muchos del versículo 22. El Señor Jesús, hermano, está hablando de las mismas personas que van a ir a la perdición, que van a ir al infierno. Podemos ver que la mayoría va a ir al infierno, ¿no es cierto? Y la minoría va a ir al cielo. Así es, hermanos. Aquí en el versículo 22 el Señor Jesucristo enseña claramente que la mayoría de las personas que se hacen llamar cristianas no lo son. No lo son. Esto es triste. Es triste, hermanos. Porque aquí, hermanos, si ponemos atención al texto, el Señor Jesucristo no está hablando de religiones falsas. No. ¿Qué dice ahí, versículo 22? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Aquí hay sana doctrina, ¿no es cierto? Aquí hay devoción porque le están diciendo Señor, Señor. Aquí hay manifestación de servicio externo. No está hablando de falsas doctrinas. Está hablando de iglesias cristianas. De hombres que se hacen llamar cristianos. Pero nota algo, dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿A qué se refiere con aquel día? Bueno, hermanos, estas palabras están dando a entender que habrá un juicio, ¿no es cierto?
Y probablemente, hermanos, esto se refiere al gran juicio del trono blanco que encontramos en Apocalipsis 20. No estamos seguros de esa interpretación, hermanos, pero lo que sí estamos seguros es que algún día todos nosotros estaremos delante de Dios. Y algún día probablemente tú querrás justificarte delante de Dios. Algún día probablemente tú querrás decir, Señor, pero yo hice esto y esto, en lugar de justificarte por lo que hizo Cristo en la cruz. Hermanos, sabemos que esto pasará por lo que dice el versículo 22. Vean, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nota, hermanos, que estos hombres nunca confesaron haber creído en Cristo. Estos hombres nunca dijeron, Señor, yo creí en ti, yo creí en tu provisión perfecta para salvarme, creí que tú me darías la justicia perfecta, creí que al que no era pecado se hizo pecador por mí. ¿Dijeron esto estos hombres? No, nunca dijeron eso. Ellos simplemente basaban su supuesto derecho de entrar en el cielo ¿en qué? En su servicio cristiano. En su servicio cristiano. Ellos basaban su supuesto derecho de entrar al cielo, escucha, en obras. Señor, es que yo hice esto, yo hice aquello, yo ya me porto bien, yo ya dejé mi mentira, mi adulterio, mi alcoholismo, yo soy buena persona, Señor. Escucha, aquí dice que estos hombres se justificaron diciendo, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No es cierto? Esta palabra de profetizar se refiere a proclamar, a predicar. Estas personas predicaban en el nombre de Cristo. Y ellos decían, Señor, Señor, reconociendo su soberanía, reconociendo su autoridad sobre todo. Pero estas son personas que tienen sana doctrina y predican la sana doctrina. Estas personas no son herejes. Tú lo ves y dirías, qué grande predicador. Ahora sí predicó con poder. Alguien puede preguntar, ¿es posible que un inconverso predique la sana doctrina? ¿Es posible que un inconverso predique la sana doctrina? Vean lo que dice Números 23:5. Números 23:5. Números 23, versículo 5. Números 23. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová, escucha, puso palabra en la boca de Balaam. Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Aquí está Dios poniéndole palabra a Balaam, ¿no es cierto? Alguien puede decir, bueno, Dios le puso palabra en la boca de Balaam porque entonces él era un verdadero profeta. Porque él era un profeta de Dios. Hermanos, él no fue un profeta de Dios. Vean cómo se refiere Pedro a él. Segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro 2, versículo 14. Hablando del contexto de Pedro, hermanos, Pedro está hablando de los falsos maestros, ¿ok? Y vean cómo son los falsos maestros. Versículo 14, segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo, escucha, el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el primero de la maldad.
el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Se dan cuenta cómo era Balaam? Un hombre malo, un hombre perverso. Alguien puede decir, es que Balaam tuvo un desliz ahí. Y lo justifica, tuvo un desliz. No, hermanos. El contexto dice que él no tuvo un desliz. Al final del versículo 14, ¿qué dice? Y son hijos de maldición, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos seguían el camino de Balaam, versículo 15. ¿Te das cuenta? ¿Un inconverso puede predicar la sana doctrina? ¿Sí? Vean también lo que dice Judas 1:11. Es la misma idea, Judas. Atrás de Apocalipsis es Judas. Judas solamente tiene un capítulo. Judas 11. Judas 11, vean lo que dice. Dice así la palabra del Señor. Ay de ellos, de los anticristos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Nota, hermanos, cómo aquí Balaam está en el grupo de los apóstatas, de los anticristos, y ellos mismos van en la mano con Caín y con Coré, ¿no es cierto? Y por supuesto también van de la mano con Judas el traicionero. Balaam era un falso profeta, hermanos. Y como dice Mateo 7:22, él era alguien que predicaba en el nombre de Dios, pero era un inconverso. Era un no cristiano. Este principio da miedo, ¿no es cierto, hermanos? Porque enseñar, porque predicar la sana doctrina, escucha, no necesariamente es evidencia de salvación. Y esto tiene sentido, hermanos. Porque un inconverso puede predicar la sana doctrina, pero a lo mejor tú no sabes que él es un inconverso. Pero ¿qué pasa cuando él predica? Vidas se transforman, ¿no es cierto? Vidas se transforman, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué cuando un inconverso predica la sana doctrina las vidas se transforman? Porque el poder de Dios está en la palabra, no está en la persona. Como dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios. La palabra de Dios es poder de Él mismo. La palabra de Dios es poderosa, que a pesar que esté en manos de impíos como Balaam, a pesar de que esté en manos de impostores, Dios la usa para salvar a personas. Así de poderosa es la palabra de Dios. Así de poderoso es nuestro Dios. Y lo repito, hermanos, predicar la sana doctrina no garantiza que el predicador sea salvo. Y por supuesto, esto es para los que nos paramos aquí en el púlpito, para los que se paran en un púlpito en su iglesia, y también es para los que enseñan la palabra de Dios en otra parte. Si nos esforzamos por la gracia de Dios para sacar, hermanos, el mejor mensaje, el mensaje más limpio, el mensaje más puro, pero escucha, eso no garantiza nuestra salvación. Eso no va a garantizar nuestra salvación. Por eso, hermanos, nosotros debemos examinarnos primeramente y asegurarnos que nosotros somos salvos. Porque aquí, hermanos, el Señor sabe que es difícil vivir engañándonos a nosotros mismos. Él sabe que es difícil, hermanos. Él sabe que nos vamos a engañar. Y no es exageración, hermanos, es la realidad. Los cristianos falsos se esfuerzan por seguir a Cristo. Se esfuerzan para entender la sana doctrina. Se esfuerzan para servirle fielmente. Pero eso no garantiza su salvación. Hermano, ¿tú sabes cuál es la evidencia de la salvación? ¿Cuál es la evidencia de la salvación? Escucha, que hagas la voluntad del Padre que está en los cielos. En otras palabras, que vivas una obediencia como estilo de vida. Que te santifiques día a día.
Que si el Señor dice no mientas, no mientas. Que si el Señor dice ama a tu enemigo, amas a tu enemigo. Que si el Señor dice santifícate, te santificas. Obedecer la palabra de Dios. Solo así serás salvo. Ahora, hermanos, no se trata que nos convirtamos en la Interpol espiritual, y andemos viendo a ver quién sí es cristiano y quién no es cristiano, no. La idea del texto no es esa, hermanos. El Señor Jesucristo lo dice para que tú te examines a ti mismo, para que tú veas dónde estás parado. Nosotros no hay que andar en las calles viendo por todo el mundo a ver quién sí es cristiano y quién no. No. Si alguien se te acerca, hermano, y te dice, yo soy cristiano, ¿tú qué haces? Pues qué bueno, ¿no? Gloria a Dios. Gracias a Dios que eres cristiano. Y tú crees, hermanos, porque el amor todo lo cree, ¿no es cierto? Pero la idea de todo esto, hermanos, es muy fácil. No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Entonces, en base a esta conclusión en Mateo 7:22, las personas que dicen no profetizamos en tu nombre, podemos concluir que el infierno está lleno de predicadores. El infierno está lleno de predicadores. El infierno está lleno de muchos pastores. El infierno está lleno de maestros, conferencistas, de personas que enseñan la sana doctrina. Y quizás la predicación de este falso hombre impactó muchas vidas, pero no impactó su vida. No impactó su vida, porque ellos van a acabar en el infierno. Hay un hombre que se llama Richard Baxter, un puritano, que escribe estas palabras. Escucha, él se refiere a los predicadores y él dice: tengan cuidado de nosotros mismos. No sea que se hallen faltos de la gracia de Dios que ofrecen a los demás y sean extraños a la obra y el evangelio que predicas. A muchos hombres predican para que no vayan al lugar de tormento, pero muchos de ustedes se apresuran a ir. Fin de la cita. Eso es cierto, hermanos. Esto es cierto a la luz de lo que estamos estudiando en Mateo 7:22. Esta es una trágica verdad. Tú te esfuerzas mucho por estudiar la palabra, por leerla, pero si no haces la voluntad del Padre, te vas a ir al infierno. Esa es la realidad, hermanos. Y estos hombres no solamente profetizan, no solamente predican la palabra, no solamente enseñan, sino que dice ahí Mateo 7:22, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Estos hombres realmente echaban fuera demonios, hermanos? ¿Estos hombres realmente hacían milagros? Bueno, hermanos, quizá este poder pudo salir de Satanás. ¿Recuerdan a los hechiceros que estaban con Moisés? Cuando Moisés, por poder de Dios echaba las plagas, ¿y qué hacían estos hechiceros? Imitaban esas plagas, ¿no es cierto? Obviamente no de manera perfecta, pero lo hacían. Pero hermanos, el punto de echar fuera demonios o de hacer milagros, ya sea por poder sobrenatural o porque es simplemente actuación de las personas, el punto es que si tú lo haces, eso no garantiza tu salvación. Las obras no garantizan tu salvación. Eso no quiere decir que tú seas un cristiano genuino. Y la Biblia da muchos ejemplos de ello. Vean lo que dice Mateo 10:1. Y ya vamos a ir acabando, hermanos. Ténganme paciencia, por favor, pero es importante predicar esto. Mateo 10, versículo 1, dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, este es el llamamiento de los 12 discípulos, Jesús llama a sus 12 discípulos, escucha, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaren fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Escucha, Dios dio autoridad a los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Y dentro de esos 12 apóstoles, ¿quién estaba? Versículo 4, vean versículo 4, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hermanos, Judas el traidor, de acuerdo al versículo 1,
tuvo autoridad de parte de Dios para echar fuera demonios, para sanar dolencias y toda enfermedad. Judas lo hacía y no era cristiano. Era un inconverso. Vean lo que dice Juan 13. Juan 13:10, más adelante. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 10. En contexto a Juan 13:10, hermanos, en lo que lo buscan, en contexto el Señor Jesucristo está lavando los pies a los apóstoles, ¿ok? Y Pedro le dice, Señor, no hagas eso, no me lave los pies. Y Jesús le dice, Pedro, no lo entiendes ahora, pero es necesario que te laves los pies porque solamente así vas a estar conmigo. Y enseguida Pedro le contesta, bueno, entonces lávame todo, ¿no? Lávame mi cabeza y todo. Entonces vean versículo 10 lo que pasó. Versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado, o sea, el que tiene salvación. Porque aquí está hablando de salvación el Señor Jesucristo, ¿ok? Dice, el que está lavado, el que tiene salvación, escucha, no necesita sino lavarse los pies. O sea, tú salvo no necesitas ser lavado de todo tu cuerpo. O sea, en otras palabras, tú salvo no necesitas ser salvado 2 veces porque tú ya eres salvo, ¿no es cierto? Tú ya fuiste lavado, pero sí necesitas una cosa que lavarte los pies, dice ahí. O sea, necesitas ir a Dios y pedir perdón por tus pecados, porque todos los días tú pecas, ¿no es cierto? Eso sí necesitas, ir y pedir perdón a Dios diario. Por eso dice ahí, continúa el versículo, pues está todo limpio, el que es lavado está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Escucha, aunque no todos. Versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Versículo 21, más abajo, versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Escucha, ni los mismos discípulos sabían quién era el traidor. ¿Por qué, hermanos? Porque este traidor era un profesional en la hipocresía. Versículo 23. Y uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que le hablaba. Él entonces, recostado acerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Este hombre nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Satanás entró en él, ¿por qué? Porque no era salvo. Un cristiano no puede ser poseído por Satanás. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Eso es imposible, hermanos, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero Judas nunca fue cristiano. Judas nunca fue regenerado. Él nunca fue salvado. Pero él hacía milagros. En el poder de Dios, él hacía cosas, ¿no es cierto? Dice Juan 17:12, vean. Juan 17:12. Más adelante, Juan 17:12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas. Judas. El mismo que estaba con los 12 discípulos, el mismo que los engañó por 3 años, el mismo que no sabían quién era el traidor, el mismo que se le dio la autoridad para echar fuera demonios y hacer milagros. El mismo Judas fue el traidor. Regresando a Mateo 7, escucha, la actividad milagrosa, sea sobrenatural o artificial, eso no garantiza que tú eres salvo. No garantiza tu salvación. Y dice ahí, al final del versículo 23, el versículo 23 de Mateo 7, y entonces les declararé, nunca os conocí.
La palabra conocí, hermanos, no se refiere a que Dios nunca supo de su existencia, ¿no? Dios conoce a todos, Él es omnisciente y Él sabe de todos. Esta palabra de conocí se refiere a que nunca tuvieron una relación salvadora con Dios. Ellos nunca fueron hijos de Dios, ellos nunca nacieron de nuevo. Hermanos, a pesar de que estos hombres mostraron doctrina sana, a pesar de que tenían mucho ánimo, mucho ímpetu por servir a Dios, a pesar de que predicaron, echaron fuera demonios, sanaron, sirvieron fielmente en su iglesia local, posiblemente con su servicio impactaron vidas, a pesar de todo eso y demás, nunca fueron cristianos. Estos fueron del grupo de Judas. Externamente se veían igual a los demás, sí, pero eran impostores profesionales. Y el Señor les dice, nunca los conocí. No sé quiénes son ustedes. Yo no los conozco. Hermano, quiero que pienses en esto. Escucha. Si Dios se refiere así a personas que externamente hacen cosas para la iglesia, si Dios se refiere así a personas que predican la sana doctrina, que echan fuera demonios, que hacen milagros, que se comprometen con su iglesia local, que sirven de alguna manera en la iglesia, y aún así ellos no hacen la voluntad del Padre. Ahora, imagina qué hay de las personas que ni siquiera van a sus iglesias. ¿En qué posición están delante de Dios? Por las personas que ni siquiera se preocupan por sus hermanos, por las personas que ni siquiera oran, por las personas que ni siquiera leen sus Biblias, por las personas que ni siquiera estudian, por las personas que ni siquiera sirven. Imagínate ellos en qué posición están. Solo creyéndose cristianos en la comodidad de su casa. Sin lugar alguno, hermanos, todos ellos irán al mismo lugar donde fue Judas. ¿A dónde? Al infierno. Al infierno. Porque todas estas personas, hermanos, van a escuchar las terribles palabras. Nunca los conocí. Nunca los conocí. Nunca tuve una relación verdadera contigo. Nunca fueron salvos ustedes. Y al final del versículo 23 que dice, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Esto es triste, hermanos, porque estas personas piensan que en su comodidad de su casa o en el servicio que hacen a la iglesia, piensan que son cristianos, pero la realidad es que no lo son. No lo son. Ellos piensan que son hijos de Dios, pero la realidad son hijos del diablo. Ellos piensan que van a ir al cielo, pero la realidad van caminando al infierno. Hermanos, esto es para que nos conmueva. Esto es para que nos lleve a examinar nuestras vidas, para asegurarnos si somos creyentes genuinos o no. Y hermano, por favor, hermano, no creas que por tener un intelecto o porque tú entiendas que Jesús es el Señor, o porque tienes una doctrina sana en tu vida, o porque sirves en la iglesia, hermano, por favor no pienses que por tu aparente devoción vas a ir al cielo. No lo pienses, hermanos. No lo pienses que porque si haces eso, entonces eres un hijo de Dios. Examina tu vida. ¿Dónde estás parado? ¿Tú quieres saber cómo vas a ir al cielo? ¿Tú quieres saber cómo realmente serás un hijo de Dios? Escucha, tu estilo de vida se debe de caracterizar por obediencia genuina. Solamente así sabrás si eres hijo de Dios o no. Tú puedes hacer todo esto, hermano, que está aquí como Judas, como estos hombres de Mateo. Pero al mismo tiempo tú puedes hacer un hacedor de maldad. Al mismo tiempo tú puedes hacer la maldad y eso te va a llevar directamente al infierno. Examínate, hermano. Pide perdón por tus pecados si es que tienes que pedir perdón. Si tú no has creído en Cristo, cree en Cristo porque Él únicamente te va a salvar. No hagas las cosas solo para que te vea la gente. No te engañes a ti mismo. Porque tú vas a poder engañar a todos, pero a Dios no. Tú cree en Cristo, sírvele, sométete en Él, obedece, deja tu pecado, pídele perdón. Depende de Él de manera total.
y confía en lo que Él hizo por la cruz. Confía en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y solamente así tú vas a ir al cielo, hermanos. Si tú eres un cristiano verdadero, entonces muestra una vida obediente a la palabra de Dios. No solo hagas cosas, no solo digas, yo soy un cristiano verdadero, pero hago esto, pero esto no. No, hermanos, así no funciona. Si tú solamente haces algo de la palabra de Dios y lo demás lo desechas, te vas a ir al infierno. Tienes que aceptar toda la palabra de Dios, tienes que aceptar todo el consejo de Dios. Tienes que obedecer al Señor en todo lo que te ha mandado. En todo lo que hemos visto en el Sermón del Monte, hermanos, lo tienes que aplicar. Esfuérzate en la santidad, obedece al Señor tu Dios. Que esto sea el anhelo de tu corazón, que estos sean tus pensamientos, tus motivos. Honra a tu Dios en tu interior para que después esto se refleje, ¿qué? En lo exterior, hermanos. Solamente así vas a ser salvo. Obedece al Señor tu Dios. Sí estudia las Escrituras, sí léelas, pero aplícalas. Aplícalas en tu vida. Todas, no solamente algunas, sino todas. Así como lo hemos visto en el Sermón del Monte. Porque, hermano, si tú verdaderamente haces eso, te lo puedo garantizar, hermanos, por palabra de Dios, porque Él así lo ha prometido. Si tú realmente lo haces, entrarás al reino de los cielos y serás salvo por toda la eternidad. Pero confía en Él, arrepiente de tus pecados y camina en obediencia haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Oremos al Señor, hermanos.